que muchas veces ustedes lo han escuchado y en algunos casos lo han estigmatizado, indicando que es malo. Y ahora primero vamos a ver que del todo no es cierto, ¿no? Porque del colesterol se generan estas hormonas esteroideas. Si fuera malo, pues de todas maneras ya tendríamos un problema, no tendríamos hormonas esteroideas. Y como ustedes van a ver, hay muchas hormonas esteroideas que son sumamente importantes. Su ausencia puede llevar a la muerte a la persona. Por consiguiente, si yo digo que estas hormonas esteroideas se originan del colesterol, en todo caso el colesterol no está malo, ¿no? El colesterol sirve como sustrato para producir cosas buenas, como por ejemplo las hormonas esteroideas. Entonces, por ahí es donde finalmente vamos a ver en qué circunstancias el colesterol se vuelve malo y en qué circunstancias el colesterol es bueno. En este caso se vuelve bueno porque es la materia prima para estas hormonas. Y el colesterol está constituido de dos núcleos importantes. Uno es casi una secuencia de núcleos que están asociados, que tienen seis enlaces de carbono, o están constituidos por núcleos de 6 enlaces de carbono, y hay otro que está constituido por solamente un núcleo de 5 átomos de carbono. Pero, ¿cuál es la característica de estas estructuras que finalmente van a formar la matriz de esta estructura previa para que se formen esteroides? Es esta estructura, el ciclopentano perihidrogenantreno. Esta es la molécula básica para formar a todas las otras moléculas que derivan de esta estructura, que son progesterona, testosterona, aldosterona, cortisol, incluso la vitamina D, ¿no? Entonces, estoy viendo que hay varias moléculas importantes que se están originando de este ciclo de aquí. Entonces, lo primero que debo aprender, ¿qué cosa es la estructura del colesterol? Y esta es la estructura del colesterol. Ustedes ven aquí, justamente es un anillo, ¿no? Es un anillo, son 3 anillos de 6 carbonos que lo constituyen cada anillo, y hay un cuarto anillo que está constituido por 5 carbonos. Todo esto de acá es el ciclo que hemos mencionado, ¿ya? Pero yo observo el colesterol y digo, caramba, empiezo a rotular desde el carbono 1, 2, 3, y sigo la secuencia, y al final carbono 5, 6, 7, 8, 9, y sigo la secuencia de carbonos registrados, 9, 10, 11, y sigo, y al final termino en el carbono 27. O sea, digo, el colesterol está constituido por 27 carbonos, unos que tienen naturaleza aromática y otro que tiene naturaleza alifática, ¿no? Que tienen secuencias que no son cíclicas, sino son secuenciales lineales. Esto de aquí es lo que caracteriza al colesterol. Y nosotros vemos qué hormonas esteroideas es la que finalmente se generan. Ya les estaba mencionando segundos previos que existen estas hormonas, estrógenos y progestágenos producidos en los ovarios, en los testículos la testosterona, en las glándulas suprarrenales se produce la aldosterona, el cortisol y una hormona también que tiene naturaleza androgénica que es la dihidroepiandrosterona. Y en la placenta también se producen estas moléculas semejantes que también tienen naturaleza esteroidea. Por consiguiente, vamos viendo que hay órganos importantes en el proceso de producción de hormonas esteroideas, sí, ovarios, testículos, glándulas adrenales y placentas. Pero aquí incluso falta una estructura que es muy importante en las mujeres cuando los ovarios ya no funcionan. Y ese tejido importante son las glándulas mamarias y el tejido adiposo, que también siguen produciendo hormonas de naturaleza estrogénica y que gracias a una enzima que se llama aromatasa, que más adelante lo vamos a ver. Fíjense, doctores, la clasificación importante de todas estas hormonas. Tengo a los glucocorticoides que me producen el cortisol, la cortisterona, pero también tengo los mineralocorticoides que me producen la aldosterona. Estos son elementos típicos de estas zonas de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal van a tener 3 zonas importantes. Una zona que se llama la zona glomerular, que producen glucocorticoides, la zona fascicular, que producen hormonas asociadas a los mineralocorticoides, y la zona reticular, que produce hormonas sexuales.
Si yo veo aquí, me voy dando cuenta que dentro de las hormonas sexuales yo voy a tener andrógenos y estrógenos. En los andrógenos tengo toda esta gama de posibilidades. Y en los estrógenos tengo estas opciones, el estradiol, el estrona, incluyendo la progesterona. Pero también decíamos que la vitamina D se forma partiendo de la estructura básica del colesterol. Y cuando ya tengo la vitamina D activa, y se dice vitamina D activa, cuando ya se hidroxiló en el hígado y se volvió a hidroxilar en el riñón. Entonces yo voy a tener la hormona activa de la vitamina D, es la 1,25 dihidroxicolecalciferol. Resumiendo, ese nombre se llama calcitriol. Esa es la estructura activa de la vitamina D. Voy viendo, ya he hablado de este ciclo, que es el ciclo pentano-perihidrofenantreno, este ciclo que ya hemos revisado. Acá tenemos el fenantreno y el ciclo pentano, y esto es lo que finalmente forma esta estructura. Y acá voy viendo que tiene 19 carbonos, sí, pues porque hay una parte alifática que estaba acá y que ya no está, que eran de 8 aminoácidos, 8 carbonos adicionales, con la cual se constituía los 27 carbonos del colesterol. Muy bien, hemos mencionado que esta estructura de anillos cíclicos es una estructura muy importante para que nosotros empecemos a entender cómo es la estructuración de las diferentes hormonas esteroideas, que es nuestro propósito de hoy día. Entonces vamos a observar que acá tengo la estructura del ciclo pentano-perihidrofenantreno. Ese es todo esto de acá. Y acá voy viendo que se acoplan 2 carbonos más. Y esto era lo que inicialmente teníamos de 19 carbonos con 2 carbonos. Y voy a tener estructuras donde la estructura básica es de 21 carbonos. Eso de 21 carbonos me generan los pregnanos. Mientras cuando yo tengo estructura de 19 carbonos, estamos hablando de los androstanos. Esto de acá me van a generar las moléculas androgénicas. Mientras que la otra secuencia básica de 18 carbonos, acá perdió un carbono y se transformó en 18 carbonos, esto me genera la estructura básica ¿de quién? De los estranos, que me van a generar las llamadas hormonas estrogénicos. Entonces, voy viendo que estas hormonas estrogénicas no solamente tienen actividad per se, sino son estimuladas por otras estructuras previas. Y por eso que esta progesterona y esta testosterona, que son hormonas gonadales, van a recibir estimulación ¿de quién? De una hormona que está en la glándula hipófisis. Y esa hormona que está en la glándula hipófisis es la hormona luteinizante. Pero también eso va a ocurrir con las hormonas que se están produciendo en la zona fascicular de la glándula suprarrenal, que reciben estímulos de la ACTH, que también está ¿a qué nivel? A nivel de la adenohipófisis. Finalmente, si hablamos de la hormona folículo estimulante, que también está en la adenohipófisis, me va a generar siempre estímulos asociados a hormonas estrogénicas. Y por otro lado, yo tengo una secuencia de producción de aldosterona, pero la aldosterona es representante típico de los llamados mineralocorticoides. Esos grupo de mineralocorticoides, como su representante la aldosterona, tiene un sistema de control un poquito diferente. ¿Cuál es ese sistema de control un poco diferente? Que ya no recibe un estímulo del hipotálamo, de la hipófisis, perdón, sino recibe un estímulo del riñón gracias a una enzima que se llama la renina. La renina va a actuar ¿sobre quién? Sobre el angiotensinógeno. ¿Quién produce el angiotensinógeno? Es el hígado. ¿Qué es lo que hace la renina? Rompe ese angiotensinógeno, que es una estructura todavía inactiva, y lo transforma en angiotensina. Y por eso aparece el circuito de sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es el circuito de regulación para establecer los mecanismos de regulación hidrosalina. Pero todo esto de acá solamente es posible que ocurra en la medida de que las hormonas tengan interacción ¿con quién? Con un receptor. Y ese receptor de las hormonas que tienen naturaleza proteica está en la superficie de las membranas. Y en la superficie de las membranas va a haber receptores donde allí van a llegar ¿quiénes? Las hormonas. ¿Para qué? Para interaccionar con ese receptor. Ese receptor que interacciona va a interaccionar con esta proteína G. Y la mayoría de las hormonas que actúan sobre sus receptores
interactúan con esta proteína de membrana que se llama proteína G, que está en la superficie de membrana. Y si nosotros hacemos un poquito de remembranza sobre nuestra primera clase, ya les había adelantado cómo funcionaba esta proteína G, ¿no? En una de las clases, que fueron sus primeras clases, hablamos sobre ello. Y hablábamos de la proteína S, la proteína GS, la proteína GI, ¿no? Habíamos hablado que esta estructura era una estructura trimérica donde habían subunidades alfa, beta, gamma, y son detalles que va a ser importante que también lo repasen, porque eso es una clase que ya lo establecimos. Pero ¿cuál era la importancia de la proteína G? Que activaba la adenilatoxiclasa. Y esta adenilatoxiclasa, ¿qué hacía? Generaba un segundo mensajero, el AMP cíclico. Ese AMP cíclico llevaba ¿a dónde? A los genes a generar una transcripción ¿de qué? De enzimas que tenían capacidad para sintetizar hormonas esteroidogénicas. Entonces, el propósito de esa interacción era generar enzimas esteroidogénicas. ¿Por qué? Porque hemos mencionado que toda estructura que está establecido dentro del ADN solamente codifica proteínas. Y si no codifica otras cosas que no son proteínas, obviamente que no está codificado ahí la testosterona, no está codificado los estrógenos, no está codificado la aldosterona, el cortisol, ninguno de ellos, porque ellos no tienen naturaleza proteica. Entonces, ¿qué codifican? Las enzimas que se encargan de formar eso. Por eso que aquí se habla que llevan la transcripción de genes que codifican enzimas esteroidogénicas. Entonces, eso es muy interesante en este proceso. El colesterol, que es un origen de las hormonas esteroideas, y vamos viendo aquí algunos detalles que son bastante interesantes. Cuando nosotros hablamos y decimos, caramba, yo voy a hacer todo lo necesario de no consumir colesterol, porque como al comienzo le decía, hemos estigmatizado el colesterol y pensamos que el colesterol es malo, es negativo, es dañino, es de alguna otra forma deteriora mi función celular y muchas otras cosas más, que no es del todo cierto. Pero es importante sí recordar que el colesterol está de alguna otra manera asociada a muchas otras sustancias que más adelante ustedes probablemente ya lo han revisado con la profesora Cecilia Rojas, que nos va a dar algunas formas de transporte del colesterol. Y esas formas de transporte del colesterol es justamente asociada a fosfolípidos y asociada a proteínas, las llamadas las apoproteínas. Estas proteínas asociadas a lípidos son las llamadas lipoproteínas. Las lipoproteínas ustedes van a conocer que son de 3 o 4 o 5 tipos, dependiendo como les han dicho en teoría, pero las más clásicas y las más reconocidas son LDL, HDL, VLDL, y hay una que le llaman IDL, que es una lipoproteína intermediaria. Agregando a eso los kilomicrones, que son los que se inician a nivel del tracto digestivo. Es un tema que ustedes ya lo revisaron, pero que finalmente intento graficarles y también ayudarles a recordar esos temas. Entonces, cuando nosotros vemos este escenario, yo digo, el colesterol, ¿de dónde yo lo origino? Uno de ellos es de mi dieta. ¿Y por qué digo de mi dieta? Si yo estoy consumiendo 0 colesterol. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo un aceite que no tiene colesterol, pues no consumo grasas y digo, pues oye, no tengo colesterol que estoy ingiriendo. Y esa es una gran mentira porque no es cierto. Nuestra dieta, doctores, está básicamente constituida, ¿por qué? Por células. Yo consumo papa, estoy consumiendo células. Consumo trigo, estoy consumiendo células. Estoy consumiendo carne, estoy consumiendo células. No hay alimento que yo no tenga células en su estructura. Ustedes lo mencionan y por ahí va a salir la célula. Todos en este caso los granos son células. Pues ustedes siembran maíz y cosechan maíz, siembran trigo, cosechan trigo, siembran arroz y cosechan arroz. ¿Por qué? Porque ahí es un grupo de células que finalmente van a generar el proceso de división celular y más adelante generan parte de su producto después de haber desarrollado. Pero son células.
Y si son células, lo primero que aprendimos en algún momento cuando hablamos sobre mecanismos por las cuales deberíamos entender cómo es ese proceso de comunicación entre el medio externo y el medio interno, y hablamos sobre la membrana celular, ahí hablamos de algo importante. La membrana celular, ¿de qué está constituido? De doble capa de fosfolípidos. Pero además, ¿qué había adentro? Ésteres de colesterol y proteínas en toda su extensión. Entonces, si estoy consumiendo células, también estoy consumiendo colesterol. ¿Ya? Pero ahí viene de repente la inquietud. Pero caramba, las proporciones no son las mismas. Eso sí es correcto, ¿no? Las proporciones son menores, ¿cierto? El colesterol en esas circunstancias es mucho menos que la que yo puedo consumir probablemente de un alimento de alto contenido de grasa. Entonces, sí, pues las proporciones varían, pero sí estoy consumiendo colesterol, por más que estoy consumiendo vegetales, ¿ya? Porque los vegetales también están constituidos de células. ¿Y esos de qué están constituidos? De su estructura, su membrana celular, que sigue siendo una proteína, pero además de eso, las estructuras que lo constituyen, ¿qué son? También ésteres de colesterol. Por consiguiente, y no hay ninguna razón para darnos esa posibilidad de decir que mi dieta, por más vegetariano que sea, está exenta de colesterol. Y eso sería una falacia, porque no es verdad. Pero como sabemos muy bien que todas las estructuras que tienen naturaleza lipídica no pueden transitar en el plasma. Y como no pueden transitar en el plasma, necesito transportadores, ¿no? Que me regulan el transporte del colesterol, no solamente en el plasma, sino también dentro de la estructura celular. Porque no nos olvidemos que la célula, doctores, su citoplasma es tiene un alto contenido de agua. Y si tiene alto contenido de agua, ahí también el colesterol necesita ser transportado. Y más aún necesita ser transportada para llevarlos a las zonas donde finalmente van a ser usadas. En este caso, la mitocondria, ¿no? En ese proceso de esteroogénesis adrenal o gonadal, o en su defecto en otros órganos, pero en el caso de la placenta no se da el caso. Y aquí les decía que era importante recordar algunas enzimas que son interesantes. ¿Y por qué digo interesantes? Porque les decía que el colesterol tiene 27 carbonos. Tiene 27 carbonos. Y si tiene 27 carbonos, y hemos visto que lo básico para iniciar los procesos son de 21 carbonos, no de 27. Por consiguiente, aquí actúa una enzima que se llama la desmolasa, que es la citocromo P oxidasa 450 SCC. Eso es su nombre técnico con la cual se le reconoce, pero es una desmolasa. Esta enzima citocromo oxidasa P450 SCC es la enzima que me va a permitir hidrolizar esta parte de la estructura de esta cadena de secuencia de carbonos, y me va a generar una molécula intermedia muy importante que se llama la pregnenolona. Esta molécula intermedia importante es la que me va a generar un matiz de secuencias interesantes que me van a ayudar a entender el proceso. Todo esto de aquí que les estoy graficando, doctores, me van a entender mejor si yo les explico de frente este esquema, que es el resumen de todos los que finalmente anteceden a este esquema. Por consiguiente, si ustedes me llegan a entender este esquema, lo entendieron en las 5 o 6 diapositivas previas que estaban relacionadas a esta. Fíjense aquí, doctores, esto es el acetato. El acetato, utilizando una vía anabólica, me puede generar colesterol. Y acá hay varios pasos previos para formar colesterol. Y aquí participan muchas enzimas para formar colesterol. Y aquí viene el detalle. Yo puedo tener colesterol que me viene de mi dieta en forma de colesterol, o puedo tener que el colesterol que va a formarse partiendo del acetato para generar colesterol. Por un lado tengo el que se llama colesterol del novo, que es un colesterol nuevo que ha sido formado por unas sustancias previas, y otro que viene de mi dieta en forma de colesterol.
Pero sea cual sea la ruta que finalmente yo lo estoy intentando incorporar el colesterol, este colesterol tiene que ser transformado. Y la desmolasa es la enzima que se encarga de generar justamente esta molécula intermediaria que se llama la pregnenolona. Esta pregnenolona finalmente va a tener dos rutas importantes que van a seguir. Por un lado, va a existir la acción de una enzima. Esto también es otro citocromo oxidasa P450. Y recuerden, doctores, cuando hablamos de citocromo oxidasa P450, estamos hablando de una familia de enzimas. Por acá tengo una que es diferente, la SCC, y por el otro lado ya tengo la C17. Pero siguen siendo citocromos oxidasos. Pero cuando hablamos y revisamos cómo son las citocromos oxidasas, es una familia de enzimas. Es una familia de enzimas que van a tener actividades en diferentes sitios, pero que finalmente cumplen roles un poquito diferentes. Pero, y aquí voy observando que esta pregnenolona puede tener una ruta por acción de esta enzima P450C17 o usar otra ruta donde yo estoy utilizando otra enzima que es la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Ambas van a llevar a productos intermediarios diferentes. Esta pregnenolona, por acción de esta enzima, me genera la progesterona. Esta pregnenolona, por acción de esta citocromo oxidasa, me está generando la 17-alfa hidroxipregnenolona. Y aquí surge nuevamente la actividad de esta misma enzima. ¿Para qué? Para generar un producto nuevo. Por este lado, esta misma enzima actuando sobre este sustrato me genera la deshidroepiandrosterona. Esta misma enzima actuando sobre esta progesterona me genera el 17-alfa hidroxiprogesterona. Es esta misma molécula de aquí. ¿Ya? Esta misma molécula de aquí, obviamente, miren acá, actuó esta enzima y aquí también vuelve a actuar esta enzima para generar un nuevo producto. En ambos casos, por este lado actuando con esta enzima y por este lado actuando la misma enzima de aquí, me está generando una molécula que es interesantísima, que es lo que se llama el inicio de las hormonas androgénicas. Me está generando la androstenediona. Esta androstenediona, utilizando una nueva enzima, que es una deshidrogenasa, me puede convertir testosterona o al sentido inverso de testosterona me puede generar androstenediona. Y aquí viene un detalle interesante. Yo le decía qué importante es la aromatasa. Sí, pues esta es otra citocromo P450, otro citocromo oxidasa P450, pero en este caso es la aromatasa. ¿Ya? Esta aromatasa es la que va a permitir que los andrógenos se conviertan en estrógenos. ¿Ya? Es la misma enzima que actúa sobre la androstenediona y la testosterona. Pero aquí hay un detalle que es interesante. Esta acción de esta enzima lo hace irreversible. No regresa a forma de testosterona. Aquí se queda como estradiol una vez que actuó la aromatasa. Igual que acá, cuando actuó la aromatasa, aquí se queda como estrona. Ya, acá también, por acción de esta misma enzima, puede generar este ciclo de intercambio entre estas dos secuencias. Esta misma enzima me genera la conformación de uno u otro andrógeno o de uno u otro estrógeno. Entonces, esto de aquí es un dato muy importante para ver cómo se está generando las hormonas estrogénicas. Entonces, esto es un gráfico que ya lo acabamos de mencionar y vamos viendo algunos detalles en relación a cómo se van formando de pequeñas variaciones. ¿Recuerdan cuando hablábamos y le decíamos que las moléculas que tenían 19 carbonos me generaban estructuras hormonales androgénicas y cuando perdía un carbono se constituía en una molécula de 18 carbonos y al ocurrir este evento de 18 carbonos, finalmente ocurría este proceso que a nosotros nos generaba una posibilidad de generar estrógenos. Estos estrógenos
generaban ¿de qué? De la molécula que partía de 18 carbonos. Por consiguiente, vemos aquí que una hidroxilación del carbono 19 me generaba una nueva molécula solamente con 18 carbonos. Era lo importante de esto. Y aquí viene lo interesante, doctores, en recordar cómo está constituido el ovario. Ese ovario que está constituido, vamos a ampliar por sus estudios de histología que ustedes están manejando, vamos a ampliarlo a 2 escenarios. ¿Cuáles son los 2 escenarios? El escenario donde yo reconozco la estructura de la teca interna del ovario y también voy a reconocer la estructura de la granulosa, pero también del ovario. ¿Qué ocurre en la teca interna? En la teca interna se está formando hormonas androgénicas, se está formando testosterona. ¿Qué pasaría si en la dama no le funciona la granulosa? Porque la granulosa es la que tiene la enzima llamada aromatasa, para que esta testosterona se convierta en estradiol o en hormonas estrogénicas. Cuando ocurre esto de aquí empieza a producirse gran cantidad de testosterona. Esta testosterona no es reconvertida aquí y por consiguiente se empieza a acumular y empieza a tener la dama característica de masculinización. ¿Y por qué la masculinización? Porque la testosterona se está acumulando. Y lo que le estoy diciendo a todas las damas y a todos los jóvenes es que el ovario produce testosterona, produce hormonas masculinas, pero en un ovario funcional, esta testosterona es cambiada, ¿dónde? En la granulosa, donde está la aromatasa, donde se produce el estradiol. Entonces, resulta siendo importante esta secuencia. Esta secuencia es importante y de esa manera se empieza a regular. Todos estos sucesos de testosterona, hidrotestosterona y todos estos episodios resultan siendo muy gravitatorios para la formación de esta secuencia de hormonas estrogénicas. Esto es un resumen de las cosas que tal vez va a ser importante que ustedes lo recuerden. Colesterol, secuencia, testosterona. Después de una serie de procesos, testosterona. Pero como le decía, la testosterona en el ovario necesita llegar a estradiol. Pero ese estradiol es importante gracias a esta aromatasa. No hay forma. Y vean acá la acción de la aromatasa. La aromatasa me genera unidireccionalidad, no genera bidireccionalidad. Pero en cambio las otras enzimas sí, estradiol, estrona, estradiol, hay recambio de posibilidades de que se generen. Entonces resulta siendo importante este detalle y ese detalle es bueno tomarlas en cuenta. Entonces el estradiol y estrona, hemos mencionado que aquí también cumple un rol muy importante, esto lo relacionado a cómo se está constituyendo este tipo de hormonas estrogénicas. Ustedes van a ver la aromatasa, que es una hormona muy importante para que se forme estrona, ¿no? Pero además de eso, doctores, resulta siendo importante esta hormonita que se produce en la corteza suprarrenal y también se produce secundariamente en el ovario. Pero aquí hay un detalle que es importante, es lo que se habla en relación al estrona y su asociación a la aromatasa extraovárica. ¿Dónde ocurre esto? Normalmente en el tejido adiposo y en la glándula mamaria. La pregunta del millón es, si la dama está en plena actividad reproductiva, quiere decir sus ovarios están funcionando de manera extraordinariamente bien, significa que tienen un alto contenido de aromatasa ovárica. Pregunta, ¿la aromatasa extraovárica está funcionando? Sí. El único detalle es que su actividad es bastante discreta. ¿Se hace relevante en qué momento? Cuando el ovario deja de funcionar. Ahí se hace relevante porque es esa parte de su estructura corporal que todavía sigue produciendo aromatasa y todavía se sigue produciendo estrógenos. ¿Pero en forma de qué? De estrona. ¿Ya? Que es una cosa que es bueno tomarlas en cuenta. Estas son las características que ya le hemos mencionado y vamos viendo algunos detalles interesantes en relación a las acciones, como este tipo de sustancias van a ser eliminados de la circulación. ¿Ya? Dice, la mayor parte de la estrona es convertida
en una serie de sustancias que van a pasar a la circulación en situaciones posmenopáusicas. Vamos viendo algunos de estos detalles que resulta siendo gravitatorio. Como decíamos antes, la producción extraovárica de estradiol es muy importante en la etapa de la posmenopausia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ovario ya no funciona y en alguna parte del cuerpo debe producirse estradiol. Y eso lo hemos mencionado, que está fundamentalmente en las glándulas mamarias y en tejido adiposo en general. Entonces, eso va a reemplazar la actividad estrogénica y vamos a tener la estrona como su representante posmenopáusico. Vamos viendo algunos detalles que nos van a ilustrar muy bien cómo es este mecanismo de asociación. Vamos avanzando un poquito y quiero que ustedes más o menos relacionen esta parte importante en una gráfica adicional. Como hemos reiterado, toda esta función ovárica no puede estar exenta de la activación de la hipófisis. Es aquí en la hipófisis que está produciéndose el FSH y se está produciendo la LH, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Es la acción de estas que finalmente actúan a nivel ovárico. Y en esa etapa el ovario empieza a producir, primero empieza a desarrollarse los folículos respectivos y con picos elevados de LH se va a producir la ovulación. Eso finalmente es lo que normalmente ocurre. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esta situación donde los ovarios tienen gran cantidad de folículos? Hay gran cantidad de folículos que al final el ovario no está funcionando, porque estos folículos hacen que el ovario tenga la característica de un sitio orgánico con muchos quistes y por eso se llama poliquistosis. Y cuando ocurre este evento de poliquistosis no va a haber ovulación. Y esta es una de las primeras características que llama la atención en una persona joven que de repente ya tiene deseos de tener sus propios hijos, ya tienen convivencia, tienen un año de convivencia y no hay ninguna posibilidad de gestación, o mejor dicho, no hay gestación y la preocupación empieza a aparecer, dado que la pareja no se cuida, están buscando tener el niño y no hay opción de que surja el embarazo. Y cuando se hacen los estudios vemos que ese ovario está lleno de quistes y por eso se llama poliquistosis. Pero esa poliquistosis impide a la dama tener ovulación. Y si no hay ovulación, jamás, si no hay un óvulo que sale acá por la trompa y se quede ubicado aquí en un fragmento de la trompa, los espermatozoides que vienen y están subiendo por el ovario y siguen su descenso y llegan hasta la trompa, llegan hasta el lugar donde deben estar y no encuentran nada, obviamente no va a haber fecundación, porque nunca hubo ovulación. Y como no hay ovulación, es una de las razones por qué la mujer puede tener infertilidad por este asunto de la poliquistosis ovárica, que eso tiene un tratamiento que en su momento conversarán sobre el tema. Esto de aquí, ya de manera más ilustrativa y más gráfica, es lo que está ocurriendo en un escenario de poliquistosis, que se llama el síndrome ovario poliquístico, ¿no? Donde aquí cambian los patrones de pulsatividad en la producción de hormonas llamadas reguladoras de las gonadotrofinas, que son estas, y que estas se están produciendo en el hipotálamo para estimular a la hipófisis, pero al tener un cambio de la pulsatividad, finalmente no generan ninguno de estos productos. Por consiguiente, no hay maduración óptima y no se produce ovulación. Todo esto acá tiene que ver con estos asuntos de lo que estamos tratando de establecer. ¿Cómo se produce la degradación y eliminación de los estrógenos? Esto de allí es importante porque de todas maneras es necesario saber cómo se elimina. Si hay algo que se produce, va a llegar un momento en el que necesitamos eliminarlo, transformadas o no transformadas, pero necesitamos eliminarlo. ¿Y cómo se va a producir la eliminación e inactivación? Es cuando estas sustancias, en este caso el estriol, finalmente empieza a sulfatarse o glucuronizarse. Entonces, el estriol en la posición 3 cuando se sulfata, el estriol en la posición 3 cuando se glucuronata, o el estriol en posición 16 cuando se sulfata, o el estriol en posición 16 cuando se glucuronata,
Esas formas hacen de que esta molécula se vuelva soluble en agua. Y al ser soluble en agua, pues puede orinarlo, puede salir por el riñón, se drena por el riñón y finalmente se elimina. Es la forma. ¿De qué manera se elimina? Fíjense, el 80% se está eliminando por la orina, un 20% por la bilis, pero tiene que estar en una forma tal que permita su eliminación, sulfatada o glucuronizada. En la síntesis placentaria de estrógenos es muy interesante también recordar este detalle. Yo tengo un esquema, voy a adelantarme un poquito para que ustedes también lo vean, y este esquema de aquí lo voy a ampliar para que ustedes vean la importancia que tiene esto. Que lo que iba a explicar de manera secuencial lo voy a explicar acá, porque al final de cuentas es la esencia que ustedes quieren, o mejor dicho, que yo quisiera que ustedes tengan. Entonces veamos aquí la esencia. Por un lado, mamá. Por otro lado, la placenta. Por otro lado, la conexión con ese feto que finalmente está en desarrollo. La madre tiene su propia glándula suprarrenal. El feto tiene su propia glándula suprarrenal. En la placenta no existe glándula suprarrenal. Esta placenta me vincula al feto y me vincula a la madre. Me vincula a ambos. La madre, ojo, ¿puede generar colesterol? Sí, pues. Ya hemos visto bajo qué formas. ¿Lo genera bajo la forma de qué? ¿De la dieta? ¿O lo genera bajo la forma de qué? De producirlo, partiendo de sustancias más pequeñitas, ¿no? Entonces, este colesterol que ya tiene la madre, utilizando la desmolasa, me va a generar la pregnenolona. Esta pregnenolona, por acciones enzimáticas, va a generar esta molécula, dihidroepiandrosterona. Esta dihidroepiandrosterona, al final, fíjense, la madre en su glándula suprarrenal no tiene enzimas para llevar a esta situación de hormonas androgénicas a hormonas estrogénicas. Entonces, ¿qué es lo que hace la madre en su glándula suprarrenal? Esas moléculas que han sido producidas, que son andrógenos, lo va a llevar aquí, a la placenta. Le va a entregar a la placenta. Una vez que está en la placenta tiene esta enzima, que es la enzima citocromo oxidasa P450C19. Esta enzima me va a convertir los andrógenos en estrógenos. Una vez que los convierte, los devuelve a la madre. Y la madre sigue con sus caracteres sexuales femeninos, porque los andrógenos que producía la glándula suprarrenal ha sido reconvertida ¿dónde? En la placenta, para nuevamente exportar estrógenos. Pero ¿qué pasa con la placenta? La placenta también tiene colesterol, también genera pregnenolona y está generando progesterona. Correcto. Pero esta placenta no tiene el citocromo P450C17. Y como no tiene, no puede seguir el orden, la secuencia de reacciones que me lleven a un destino estrogénico. Esta progesterona resulta siendo importante. ¿Por qué es importante esta progesterona? ¿Por qué se le dice progesterona? Pro significa a favor de algo. Gesterona viene de gestación. Entonces, esta es una hormona que se le llama hormona de la gestación, ¿no? Esta hormona de la gestación, cuando recibe en este caso el ovocito secundario es fertilizado por el espermatozoide, inmediatamente en el ovario se forma el cuerpo amarillo. Ese cuerpo amarillo es el primero en producir progesterona. ¿Por qué? Porque todavía no hay placenta, simplemente es un huevo fertilizado, nada más. Pero quien va a favorecer para que el sitio donde ese huevo fertilizado se anide en condiciones favorables es justamente la progesterona, que se está produciendo ¿dónde? En el cuerpo amarillo en las primeras semanas, ¿ya? Porque todavía no hay placenta. Al final, la placenta va a coger ese comando y va a producir la progesterona. ¿Por qué va a producir la progesterona? Porque tiene que hacerse cargo de que ese embarazo llegue hasta los 9 meses.
Y por esa razón, la progesterona sigue siendo una hormona muy importante, pero en este caso ya producido por la placenta. Pero ¿qué pasa cuando la placenta tiene pregnenolona solamente o tiene exceso de pregnenolona? Ya no necesita tanto progesterona. Esta pregnenolona se lo envía al feto. Y el feto tiene su glándula suprarrenal. Sí, pues tiene su glándula suprarrenal. ¿Y qué es lo que hace esta glándula suprarrenal del feto? Lo que va a hacer es reconvertir esta pregnenolona, porque el feto sí tiene el citocromo P450C17, la que no tiene la placenta, y va a convertir en 17-hidroxipregnenolona. Este 17-hidroxipregnenolona va a generar un andrógeno que es la dihidroepiandrosterona. Pero este dihidroepiandrosterona no sigue un descenso porque no tiene esta enzima y finalmente va a exportar a la placenta para que la placenta que recibe esto, utilizando esa enzima P450C19, lo convierta nuevamente en hormonas estrogénicas. Y esto de acá pasa a la circulación de la madre y la madre sigue siendo aportada de estrógenos, tanto la placenta per se no, pero del feto también. De la placenta no, porque le llega una estructura ya casi conformada, pero por tener esta enzima lo va a transformar. Y de la placenta todavía pasos previos y llega también y lo va a transformar. Por consiguiente, la madre también en esa etapa recibe una carga estrogénica ¿de quién? De las glándulas suprarrenales que han generado pregnenolona. Si esto de acá lo entendieron todo lo demás. Los estrógenos en el cuerpo van a cumplir diferentes funciones. Vamos viendo algunas de las características, pero les mencionaba también algunos detalles que son importantes recordarlos en esta secuencia de hechos. Vamos viendo algunos detalles que nos van a ayudar a entender. Decíamos que el estradiol es una sustancia lipídica. Si es una sustancia lipídica, no puede ser transportada por la corriente sanguínea donde existe plasma y el plasma es abundante en agua. Por consiguiente, necesita en este caso, una proteína que se ligue. A esa proteína le llaman globulina ligadora de hormonas sexuales. Esos son sus iniciales en inglés, que me está traduciendo la misma secuencia. Es una proteína que tiene naturaleza de las inmunoglobulinas, por eso le llaman globulina ligadora de hormona sexual. Esta es la que se va a encargar de transportarlos. Eso va a llegar a unos receptores específicos y una vez que estén en esos receptores específicos va a permitir que estas ingresen, en este caso, la molécula transportada ingrese dentro de las células. Eso es un requerimiento importante para que en este caso, el estradiol ingrese dentro de las células blanco. Esa unión específica al estradiol que vimos en el caso de la hormona, en este caso la globulina ligadora de hormonas sexuales, ocurre también algo parecido con la albúmina, pero en este caso la albúmina ya no es específica para el estradiol. La albúmina es una proteína muy interesante que liga muchas cosas, liga diferentes sustancias, incluso liga fármacos, liga bilirrubina, liga sulfatos, sulfas, muchas cosas liga, pero también liga estradiol. Pero la liga con una afinidad distinta y por ser inespecífica liga diferentes tipos de moléculas. En los testículos va a ocurrir algo parecido. Partiendo del colesterol, voy a llegar a formar testosterona y estradiol y voy a tener ese proceso. No vamos a ahondar en ello y vamos viendo algunas características de la corteza suprarrenal. Y acá tengo mi corteza suprarrenal y observo aquí la parte interna de la corteza suprarrenal, es la médula de la glándula suprarrenal. O sea, la glándula tiene dos componentes importantes, una la médula y otra la corteza. En la médula se producen las llamadas catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, o también llamadas catecolaminas. Pero en la corteza, que es todo esto de acá, yo voy a tener tres zonas diferentes. Una, que es la parte más externa, la parte intermedia y la parte muy cercana a la médula. Son las tres zonas de las glándulas suprarrenales a nivel de la corteza. Cada una de ellas lo vamos a ir identificando, las llamadas, la zona glomerular, la zona fascicular y la zona
reticular. Pero si lo vemos en un esquema mayor, vamos a ir observando que es esta de acá. Esta es la parte histológica. Y ustedes observen acá la médula, todo esto de acá, la estructura de la glándula suprarrenal, pero decíamos que la glándula suprarrenal se divide en médula por un lado y por la corteza por otro lado. Esta es la zona de la médula, ¿no? Esta es donde está la médula. Y finalmente, en la médula, hemos dicho que acá se producen las catecolaminas. Pero en la zona de la corteza yo voy a tener una zona que es la zona glomerular, la zona fascicular y finalmente la zona reticular. Muy bien. Y cada una de ellas va a tener una característica importante. La zona glomerular tiene que ver con la producción de aldosterona. La zona fascicular tiene que ver con la producción de cortisol. Y la zona reticular tiene que ver con la producción de hormonas androgénicas. ¿Ya? Entonces, si ya lo estamos identificando, yo observo nuevamente acá, estoy en la zona de la suprarrenal y acá están las tres zonas, la fasciculada, la glomerular, la reticular, correcto. En la zona fasciculada hemos mencionado que es una zona de producción de hormonas asociadas a los corticoides. ¿Cuáles son sus representantes? El cortisol y la corticosterona. Partiendo igual de la colesterol, llega a la pregnenolona, todos llegan a la pregnenolona. Llega la molécula intermediaria. Muy bien. Llega la pregnenolona gracias a esta desmolasa. Ya lo hemos recordado y hemos enfatizado. Y sigue la secuencia hasta formar sus representantes, ¿no? De los corticoides. Cortisol y corticosterona. Muy bien, en la zona glomerular ya produce una molécula diferente, que ya no tiene nada que ver con las anteriores y que tiene también un rol totalmente diferente, la aldosterona, que tiene que ver en la regulación de sodio y agua. Y finalmente ya tengo otra hormona importante, que es la hormona asociada a los andrógenos. Por consiguiente, la glándula suprarrenal me puede producir una carga importante de andrógenos. Y en el embarazo hemos visto que esas hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales pues pasan a la placenta, de la placenta al feto, y al final tengo una reserva adicional de hormonas estrogénicas que han sido formadas en esta secuencia de placenta y feto. Los mecanismos de acción, solamente para mencionarlo, porque al final de cuentas esto es algo que ya de todas maneras ustedes lo van ubicando con claridad. ¿Cuáles son? Difusión de la hormona esteroidea a través de la membrana, hormona esteroidea que se une a su receptor, y vamos viendo esto de manera esquemática. Fíjense acá, yo tengo la hormona, como es esteroidea no necesito receptor en la membrana, ¿no? Y paso directamente, por su naturaleza lipídica. Paso directamente, encuentro el receptor en el citoplasma o puedo encontrar el receptor en el núcleo. Pero cual sea la situación, o en el citoplasma o en el núcleo, estas dos se agrupan. ¿Para qué? Para iniciar un proceso de traducción a nivel del ADN. Ese proceso de traducción a nivel del ADN me va a permitir expresar esa parte del ADN para que se generen las llamadas enzimas esteroidogenéticas. Ya se produce el ARM, eso se produce traducción, síntesis de proteína, y esas síntesis de proteína que son las enzimas esteroidogénicas. Y dentro de eso, pues vamos a ver que dentro de la estructura de receptores nucleares voy a tener una secuencia interesante de estructuras que van a interactuar con una parte importante del ADN. Objetivo, activar esa secuencia del ADN para producir enzimas, mejor dicho, proteínas que tienen naturaleza enzimática para generar actividad esteroidogénica. Vamos viendo algunos puntos de asociación en relación a progesterona, testosterona, estrógenos, y ustedes observan que la progesterona tiene activación en varios varias células blancas, igual acá la testosterona, igual los estrógenos. Quiero solamente hablar sobre los osteoblastos. ¿Por qué? Porque acá encuentro osteoblastos, acá también encuentro osteoblastos y acá también encuentro osteoblastos. Estos son hormonas estrogénicas, esto es hormona androgénica. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el osteoblasto? Dentro de la estructura ósea, produce material mineral óseo para mejorar la densidad ósea. Ese es su objetivo, ¿ya? Igual que los estrógenos, también hacen lo mismo, o sea, estimulan a quienes, a los osteoblastos. De tal forma que existe un equilibrio de osteoblastos versus osteoclastos. Los osteoclastos remueven el material mineral óseo que se ha formado, mientras que los osteoblastos forman. Mientras hay un equilibrio, pues se mantiene el material mineral óseo. Pero cuando se rompe el equilibrio, ¿qué pasa? Va a ocurrir que
Los que normalmente estimulaban a los osteoblastos ya no lo estimulan. Por consiguiente, quien va a empezar a ganar esa faena de equilibrio por falta de estímulo son los osteoclastos. Y por eso que empieza mayor resorción ósea. En una mujer menopáusica, eso es lo que ocurre. Ya no hay estímulo estrogénico, progestágeno, entonces los osteoblastos ya no se estimulan. Por consiguiente, la estructura mineral ósea del hueso empieza a perderse y empieza a aumentar la desmineralización del hueso. Y a largo tiempo me genera un problema de osteoporosis. ¿Qué pasa con los varones? Los varones, sus testículos aún siguen produciendo testosterona. Y siguen produciendo, y pueden tener 60 años y siguen produciendo, 70 años siguen produciendo, 80 años y siguen produciendo. Simplemente que cambia la cantidad, pero siguen produciendo. Por eso que los varones tienen más, digamos, menos posibilidad de hacer osteoporosis en edades tempranas. Pero no es todo color de rosa en el caso de los varones. Lamentablemente nosotros, también la testosterona estimula las células prostáticas. Y como estimula las células prostáticas, doctores, ahí viene un problema mayor. Nuestra próstata en una determinada etapa de nuestra vida empieza a crecer. Eso es lo que se llama hipertrofia benigna de próstata. Pero muchas veces esa benignidad se vuelve maligna y voy a tener cáncer de próstata. Y una de las formas de tratar el cáncer de próstata es quitar los testículos, ¿ya? Hacer una orquitectomía bilateral. Quiere decir sacar los testículos. ¿Para qué? Para que esta célula prostática que se ha transformado en tumor no siga recibiendo el estímulo de la testosterona que está produciéndose ¿dónde? En los testículos. Y de tal forma que el tumor puede seguir creciendo y creciendo. Entonces, una forma de controlar esas células que son hormonodependientes es quitar la hormona que finalmente está produciendo un determinado órgano. ¿Y cómo hacemos eso? Con la orquitectomía bilateral, quitarle los testículos de manera como parte del tratamiento. Por consiguiente, no todo es color de rosa. Nosotros tenemos nuestros propios demoles en relación a algunas patologías, pero también las damas tienen este problema porque ya no producen hormonas que estimulen aquí a sus osteoblastos. La pregnenolona ya le hemos mencionado, las características, la cadena que son muy notorias. Y ustedes noten una pequeña diferencia. Miren, esta es la estructura de la pregnenolona de 21 carbonos. Me voy aquí, progesterona, 21 carbonos. ¿Qué lo diferencia? Fíjense acá, esta es la estructura que tengo, ¿no? Grupo oxidilo, grupo metilo, y aquí tengo también un grupo asociado a un grupo metilo. Y aquí, ¿qué es lo que observo? Ya no está el grupo hidroxilo, acá hay un grupo cetónico, tengo el grupo metilo, y acá hay un grupo cetónico adicional. Lo que lo diferencia son pequeños cambios en la estructura, nada más. Y eso le genera una nueva molécula. Eso mismo pasa también con la aldosterona, y va a pasar lo mismo con la testosterona, y va pasando de manera semejante con otras moléculas esteroideas que ustedes lo van a de todas maneras mencionar. Solamente por recordarle acá y hacer hincapié, dentro de todas las hormonas estrogénicas, el más potente es el estradiol. ¿Ya? Es el más potente de todas las hormonas estrogénicas que puede producir la dama. El cortisol, ya ustedes saben, mira, también tiene estructura muy semejante. Hay algunos cambios en su estructura, pero que finalmente representa lo mismo. Aquí ustedes tienen un esquema donde se les observa que tengo el órgano, en este caso, la corteza adrenal, testículos, ovario, placenta. Tengo las células que los identifica una de ellas, y finalmente tengo la sustancia que está produciendo. Y además, el lugar donde está funcionando. Ejemplo, la corteza adrenal tiene la zona glomerular, y en la zona glomerular se produce una hormona importante, que es la aldosterona. La aldosterona, ¿qué es lo que finalmente va a generar como mecanismo de acción? Es estos mecanismos relacionados al manejo del equilibrio sodio-potasio. ¿Ya? Igual va a ocurrir, o sea, el control, la necesidad de controlar los niveles de sodio me va a ser muy importante para la secreción de aldosterona.
Entonces, estos de aquí son importantes. ¿Quién controla la producción del cortisol, la dihidroapinestrol? Es la hormona que finalmente se produce en la hipófisis, que es la CTH. ¿Quién controla la producción de testosterona? La hormona luteinizante. Y así de manera semejante vamos observando las secuencias adicionales. Este es otro gráfico que nos ayuda y nos ilustra también la clase de tipos de sustancias que se están produciendo. Los glucocorticoides, correcto. ¿Cuáles son sus representantes del cortisol? Miren, los corticoides, la aldosterona. Los andrógenos tenemos la testosterona. Estrógenos, estradiol, estrona. Progestágeno, progesterona. ¿Dónde actúan? El cortisol, músculo e hígado. La aldosterona en los riñones. La testosterona son órganos reproductores, músculo. Lugar donde activan, los efectos que producen. En el músculo actúan, sí, generando ¿qué cosa? Catabolismo proteico, gluconeogénesis. ¿Ya? Aquí en los riñones, ¿cómo actúan? Reteniendo el sodio y eliminando el potasio. ¿No? Esas son sus funciones que cada uno lo vamos viendo. Vamos a hablar un poquito sobre un evento que finalmente es importante que ustedes lo recuerden y lo reconozcan. ¿Qué cosa es hipogonadismo? ¿A qué se llama? Hipogonadismo significa disminución de estrógenos. Pero yo voy a tener dos eventos que pueden relacionarse a eso. Un hipogonadismo, o sea, disminución de estrógenos, con hipogonadotrofismo. Quiere decir, poco estrógeno con poquísima estimulación de la hipófisis. Por eso que voy a tener FSH y LH bajos. Pero en el otro caso tengo poquísimos estrógenos, pero al revés, con hipergonadotrofismo. FSH y LH incrementados. Vamos viendo algunos detalles. Este hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, tengo poco estrógenos y encima no hay estimulación de la hipófisis, van a tener dos eventos distintos. Un origen hipotalámico y un origen hipofisiario. En el origen hipotalámico hay un síndrome que se llama el síndrome de Kallmann, que tiene estas características, pero se acompaña de otras molestias asociadas. Esa es congénito, pero hay una que es adquirida. Y esta adquirida, ustedes probablemente han tenido en alguna oportunidad escuchar, si es que no lo han visto, es uno que se asocia mucho a las damas en etapa juvenil, puberal y juvenil, que se llama la anorexia nervosa. La anorexia nervosa es un trastorno de su identificación corporal. Ellos piensan que están gordos, aunque notoriamente están flacos. Es como esta dama que se ve gorda a sí misma. Se ve gorda, pero no está gorda. Pero ella se siente gorda y se ve gorda. Y por esa razón decide no comer. O come demasiado poco, ¿no? Es lo que se llama anorexia nervosa adquirida. Y acá tranquilamente estamos viendo todos los relieves costales y esta dama ha perdido casi toda su masa lipídica. Y una característica de la anorexia nervosa es que estas damas en etapa juvenil, que están en su vida reproductiva activa, que antes menstruaban, dejan de menstruar. Y dejan de menstruar, ¿por qué? Porque ya no están produciendo estrógenos, ya no producen progesterona, y obviamente esto tiene que ver mucho con el ciclo ovárico, ¿no? Con el ciclo ovárico y también con el ciclo menstrual. Esto es una característica que es importante tomarlas en cuenta. Pero hay uno que es justamente fisiológico, y esto tiene que ver con el origen hipofisiario. ¿Y cuál es este evento fisiológico? Es la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia tiene dos componentes. Uno, que sea de origen fisiológico, como les decía. ¿Por qué? Porque la dama sale embarazada y obviamente la prolactina, que normalmente debe producirse, se produce de manera importante. ¿Para qué? Para que la prolactina produzca la secreción láctea para ese bebito que ya va a nacer. Entonces se incrementa la cantidad de prolactina y obviamente en el cuerpo de la madre existe una gran hiperprolactinemia fisiológica. Pero hay otros eventos donde la dama no está embarazada y simplemente tiene un pequeño tumor en el hipófisis y ese tumorcito empieza a producir gran cantidad de prolactina. Y la dama no está embarazada, pero tampoco está menstruando. Y se percata que cuando de repente hace una pequeña presión en su areola mamaria, empieza a producir secreción láctea. Ya está produciendo tanta cantidad de prolactina que está generando secreción láctea.
como si estuviera embarazada, pero no porque esté embarazada, sino por un tumor hipoficiario asociado a los microadenomas hipoficiarios. En cambio, el otro tipo de que se llama hipogonadismo hipergonadotrófico, donde los estrógenos están bajos, pero las hormonas hipoficiarias están elevadas. Eso ocurre en 2 eventos: fallo ovárico precoz o una disgenesia gonadal. En cualquiera de los dos, yo tengo este evento, hipogonadismo hipergonadotrófico. Les hablo de este detalle porque resulta siendo importante, dado que hemos hablado sobre los eventos asociados a la producción de hormonas estrogénicas de la glándula suprarrenal. Voy a hablar de 2 casos, uno que se llama pseudohermafroditismo masculino y el otro pseudohermafroditismo femenino. Ustedes ven esta figura me identifica a una dama, glándulas mamarias relativamente desarrolladas, ustedes ven la vulva, ¿correcto? Y obviamente estaríamos hablando de una dama. Pero si yo le hago un cariotipo y observo cómo está su cariotipo, voy a tener sus 23 pares de cromosomas, pero voy a tener en sus 2 cromosomas sexuales, voy a tener la secuencia XY. O sea, cariotípicamente o genéticamente, este es un hombre. Pero fenotípicamente da la apariencia de ser una mujer. Y por eso se habla de pseudohermafroditismo masculino. O sea, tiene carga genética masculina, pero apariencia femenina. Y cuando nosotros vemos, si ustedes observan un poquito donde estoy poniendo el puntero, ustedes ven una zona abultadita ahí. Y me voy al otro lado, también se ven una zona abultadita ahí. Esos son los testículos que no han descendido. O sea, normalmente están en la cavidad abdominal, pero antes de nacer esos testículos descienden y allí se quedaron a medio camino. Y esos testículos finalmente ya no producen lo que deben producir. Y como ya no producen lo que deben producir, finalmente la carga, en este caso, androgénica, la carga estrogénica se hace mayor y empiezan a adoptar caracteres sexuales femeninos. Aquí al revés. Yo tengo este fenotipo masculino, tengo un fenotipo masculino, pilosidad facial, pectoral, ¿no? Y además de eso tengo pilosidad a nivel de la zona genital. Pero cuando yo le hago un cariotipo a esta persona, tiene un XX. Genéticamente, ¿qué es? Mujer. Pero su morfología es de varón. Esto de aquí es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque incluso tiene la apariencia de un pene, pero no es un pene, sino es una hipertrofia clitoriana. Saben muy bien, doctores, ustedes, el homólogo del pene en la mujer es el clítoris. En este caso, ha habido un crecimiento mayor del clítoris que da la apariencia de ser un pene pequeño. Pero esto de acá ocurre ¿por qué? Porque finalmente esta persona que tiene XY, sus hormonas, en este caso, esto no es XY, sino es un XX, ¿no? Es un XX porque tiene cariotipo femenino, ¿no? Entonces, en el caso de estas personas, por tener estas características y porque tienen una glándula suprarrenal hiperfuncionante, está funcionando tanto esta glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal, ¿qué es lo que hace? Empieza a producir hormonas androgénicas, recuerdan ustedes. Y yo puedo tener acá un tumor en la glándula suprarrenal que me produce gran cantidad de hormonas androgénicas, y esas hormonas androgénicas me empiezan a generar, ¿qué cosa? Características sexuales masculinas. A pesar de que es una dama, me genera caracteres sexuales masculinas. Y eso tiene que ver con la sobreproducción de hormonas gonadales, pero que tienen una base a nivel de la glándula suprarrenal. Los estrógenos, doctores, ustedes van a ver que
que tienen muchas funciones a nivel de úteros, glándulas, esqueleto. Todos estos de acá son características de las hormonas estrogénicas. La piel, la textura, la distribución del cabello, todos esos son características de hormonas sexuales femeninas asociadas a los estrógenos. En cambio, la progesterona, decíamos, que viene de facilitar, ¿qué cosa? La gestación, por eso se llama progesterona, está asociado al útero, a las trompas. ¿Para qué? Para favorecer, ¿qué cosa? El embarazo, ¿no? Esto facilita, mejora la estructura de los lóbulos alveolos, aumenta el tamaño, hace que el conducto de la trompa de Falopio se permeabilice muy bien, esté revestido con una adecuada secreción de revestimiento de mucosa, al útero lo prepara para la anidación. Todo eso hace la progesterona. La testosterona, en el caso de los varones, me va dando caracteres sexuales primarios, la distribución del pelo es totalmente diferente a la dama, la voz también es distinta, la textura de la piel también cambia, se desarrolla con mucho más frecuencia el acné, hay desarrollo muscular mayor en el varón que la mujer. Todos estos de acá son características asociadas a la testosterona. Se ha visto que hay una serie de factores que inducen que se visualiza inhibición de la esteroigénesis por factores de citoquinas como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, que interfieren en el proceso de la esteroigénesis. Vemos esto de aquí, y lo interesante en esto, doctores, es cuando una dama llega a la menopausia. Recuerden acá, las conas, subrenales, placenta, el sistema nervioso, todos estos de acá son órganos muy relacionados a la actividad de estas hormonas esteroideas. Cuando hay ausencia de estas hormonas esteroideas, el sistema nervioso sufre la ausencia. Y al sufrir la ausencia, aparecen todos los trastornos relacionados a la menopausia: bochornos, taquicardia, palpitaciones, sudoración, falta de sueño, trastornos en sus estados de ánimo. Todo eso, ¿por qué? Porque el sistema nervioso lo reconoce que le falta algo y entra en ansiedad. Eso no pasa en todas las mujeres, obviamente, pero sí hay unas que pueden ser marcadamente llamativas con esto, o en algunos probablemente no tan llamativas, pero la menopausia me va generando eso, y eso también va a depender mucho de la forma brusca de la ausencia de los esteroides o la ausencia progresiva, discreta, gradual de la hormona esteroidea. Por eso que en algunos casos hay alguna dama que de un momento a otro deja de menstruar, y hay otros que simplemente van prolongando su etapa de menopausia. Si menstruaban mensualmente, empiezan a hacerlo cada 2 meses, luego cada 3 meses, luego cada 4 meses, a los 6 meses, a la 8 meses, y al final desapareció al año. Esos, por ejemplo, se adaptan mejor a la menopausia. Pero que aquella persona que hasta el mes pasado estaba menstruando, este mes nada, el siguiente mes nada, el siguiente mes nada, y llegó al año, pues no menstruó nada, esa es la que muchas veces tiene mayor repercusiones en sus caracteres asociadas a la ausencia de estrógenos. Esto de acá ya no les voy a explicar porque es lo mismo que les he explicado en las gráficas anteriores, igual que esto, igual que la suprarrenal. Acá se han duplicado algunas diapositivas y no vamos a redundar en eso. La progesterona ya hemos mencionado que es la encargada para la preparación del organismo para que el embarazo lleve hasta término. Aquí, solamente esta gráfica de aquí, quiero que ustedes recuerden. Yo, partiendo del acetato, puedo llegar al colesterol, al final la molécula intermediaria, seguir toda esta secuencia, pero toda esta secuencia está asociada a 10 enzimas diferentes. Y esas 10 enzimas diferentes están asociadas a este mecanismo. Doctores, no me quiero despedir no sin antes recordar lo que Charles Darwin hace muchos años decía: no es el más fuerte ni el más inteligente